ayudarle? Hola, buenas ¿Qué noches. le ocurre? Sí. A mi marido estamos acostados. Le han pegado un tiro. ¿Cómo? Que a mi marido le han pegado un tiro. Señora, escúcheme, ¿quién le ha pegado un tiro? Ay, Sí. que no, que creo que a la puerta de la calle. Señora, La escúcheme. puerta abierta, la puerta de la calle. Señora, ¿de qué localidad me llama usted? ¿De qué pueblo? Desde Logrosa. Bueno, Ay, Logrosa. entra para adentro. Dígame la Ve a ver calle, a papá. señora, Ve a ver a papá. Señora, dígame la calle, señora, dígame la calle. Dígame Por dónde- favor. señora. Ay, mi marido. Bueno, No te muevas. No me muevas, no te muevas. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que se produjo en España, concretamente en la localidad de Logrosán, Cáceres, y que marcó un antes y un después en las investigaciones criminales de nuestro país. Un caso en el que se recopilaron más de 125 evidencias en el lugar de los hechos y en el que estuvieron implicados más de una decena de departamentos de la Guardia Civil. Y además se consultaron un montón de expertos de muchísimos ámbitos criminalísticos con el objetivo de encontrar evidencias lo suficientemente fundadas para que los autores no quedaran impunes. Y a pesar del impecable trabajo policial que se llevó a cabo, todos los condenados, por uno u otro motivo, hoy están en libertad. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para deciros que si os gustan mis vídeos, os suscribáis, me deis un like, activéis la campanita, comentéis, compartáis y todas estas cosas que, como digo siempre, a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con el caso. Nuestro caso comienza el 14 de febrero del año 2012, cuando asesinaron a un conocido empresario extremeño mientras se encontraba durmiendo en su casa. Se trata de un caso cuya investigación duró más de 4 meses y que terminó siendo uno de los más particulares a los que se ha enfrentado la Guardia Civil. Todo comienza en torno a las 3 de la mañana, cuando en el teléfono de emergencias del 112 se recibe una llamada para informar que en una vivienda situada en la localidad cacereña de Logrosán habían disparado a un hombre durante un robo en la vivienda. Una patrulla de la policía se acerca hasta allí y cuando llega se encuentran con los servicios de asistencia sanitaria que ya están atendiendo a la persona que ha recibido el disparo. La víctima se trata de un hombre de mediana edad que, como digo, ha recibido un disparo de escopeta mientras se encontraba en la cama. El arma se encuentra en el suelo a la entrada de la habitación y la policía, en una primera inspección ocular, también encuentra la vaina de un cartucho bajo la cama. La víctima, aún con vida, es trasladada al hospital, pero fallece antes de llegar. Son las 7 de la mañana. Para entonces, la Guardia Civil ya había tomado el mando de las investigaciones y los equipos forenses estaban analizando concienzudamente el escenario del crimen. Lo hicieron muy bien porque, al margen de llegar rápidamente, enseguida impidieron el paso a cualquier persona ajena a la investigación, aunque había un montón de curiosos en la puerta de la vivienda, y así se pudieron preservar muchas pruebas que luego serían determinantes para descubrir al autor o autores del crimen. Lo primero que nota la Guardia Civil fue que la puerta no había sido forzada, por lo que se decide tomar rápidamente declaración a las personas que en ese momento se encontraban en la vivienda. La familia estaba compuesta por un matrimonio, Rosa Durán y Alfonso Triguero, que era la víctima, y sus 2 hijos, José Carlos Triguero, de 28 años, y Ana, de 20, que no estaba allí puesto que estaba estudiando en Badajoz y había salido para la provincia el día anterior. Se trataba de un matrimonio muy conocido en el pueblo, ya que tenían 3 negocios de bastante éxito. Un restaurante muy grande llamado El Cortijo del Jamón, por el que incluso llegaron a recibir galardones como mejor empresa del ámbito rural por la Junta de Extremadura, además de un supermercado en la plaza y una empresa de despiece de animales. Alfonso, la víctima, era hijo de un vendedor de trigo y cereales que poco a poco fue construyendo su imperio. Primero fue el supermercado, luego una tienda de jamones y embutidos y la empresa de despiece de animales. Durante un tiempo también tuvo un criadero de cerdos y hasta una discoteca, pero cuando realmente triunfó en los negocios fue cuando abrió el restaurante. En un primer momento, tanto la madre como el hijo, que eran los que se encontraban en la casa, apuntan a que alguien que había entrado a robar en la vivienda
un adosado de 2 plantas en el casco urbano de la localidad le había disparado a Alfonso. De hecho, la casa estaba revuelta, los cajones abiertos, y ellos afirmaban que se habían llevado unos 4.500 euros que se encontraban en un mueble de la planta baja dentro de un sobre y que procedían de la recaudación del restaurante. A pesar de todo, la Guardia Civil ve cosas raras porque parece que lo del robo está un poco simulado, ya que a un simple vistazo se ven un montón de artículos valiosos por la casa distribuidos que no se han llevado, además de el bolso de Rosa con el monedero y dinero dentro. Así que es un robo un tanto atípico, piensa la Guardia Civil, en caso de que sea un robo. La policía toma huellas dactilares de toda la casa, incluidos los cajones de la entrada, y en una revisión posterior verán que en los cajones solamente hay huellas dactilares de la propia Rosa. Ni rastro de sobre, claro, pero tampoco hay rastro de que nadie más haya abierto esos cajones, ni siquiera nadie con guantes, porque los guantes también dejan rastro de huellas, no dactilares, claro, pero sí un rastro de que eso se ha tocado con un guante. No obstante, tanto Rosa como José Carlos aseguran que han escuchado un fuerte ruido y Rosa, incluso que estaba en la cama con su marido, dice que además vio un fogonazo y que eso la cegó y le impidió ver al atacante. En ese momento, sin encender la luz, salió corriendo al pasillo y se puso a llamar a gritos a su marido porque, claro, ella con el fogonazo no se había enterado bien de lo que había pasado. Fue entonces con los gritos cuando José Carlos se despertó, salió de la cama y salió corriendo para encontrarse con su madre. En el camino hasta llegar a su madre se tropieza con algo que luego resulta ser una escopeta. Al encender la luz ya ven la escopeta de caza en el suelo y a Alfonso malherido en la cama, tumbado cubierto de sangre. Es en ese momento cuando José Carlos retrocede sobre sus pasos y va a coger una escopeta que tenía en el cuarto. Madre e hijo bajan juntos hasta la planta baja de la casa y José Carlos escucha un portazo, como de un coche. Se asoma a la ventana y ve que por la puerta de la vivienda pasa a cierta velocidad un coche pequeño de color rojo conducido por una mujer rubia. A pesar del caos en el que se encontraba, José Carlos es capaz de recordar y anotar la matrícula. La Guardia Civil, en un primer momento, teniendo la matrícula y los datos del coche, enseguida lo localizan y lo localizan en un pueblo de la provincia de Badajoz y la propietaria del vehículo es una mujer rubia que asegura que efectivamente estaba en ese sitio y esa hora, pero rápidamente la descartan tanto a ella como a su acompañante porque no tienen absolutamente nada que ver con el caso. Cuando la policía les pregunta a Rosa y a José Carlos qué habían hecho antes de irse a dormir, toda la familia, Rosa dice que antes de acostarse los tres se habían tomado un colacao, pero que ella está segura que alguien les había puesto algo en la leche, la droga en el colacao, y que les habían envenenado y les habían puesto un somnífero para que estuvieran completamente dormidos y así no escucharan el disparo. Sin embargo, la Guardia Civil, que se llevó las tazas para analizarlas, no encuentra restos de ninguna droga, ni en el colacao, ni en la leche, ni en la taza. Me río porque el argumento de la droga en el colacao es muy viejo aquí en España. Cuando fue el segundo robo, me echaron droga en el colacao. Mientras todo esto está sucediendo, se produce el entierro de Alfonso, un entierro que fue multitudinario y al que acude prácticamente todo el pueblo. Un pueblo en el que todo eran rumores acerca de quién había podido cometer el crimen. Sin embargo, por la cabeza de nadie pasaba que pudiera ser la familia. Por supuesto, se hablaba de la teoría del robo, y de ahí enseguida se pasó a la del asesinato por encargo llevado a cabo por profesionales. Aunque la Guardia Civil, la verdad es que en ningún momento pensó ni en uno ni en otro, porque en ninguno de los dos casos parecía que hubiera profesionales de por medio. A la Guardia Civil no se le pasaba por la cabeza que un sicario que va a cometer un crimen de esa magnitud no llevara consigo su propia arma, ya que la escopeta de caza con la que se produjo el disparo
Era propiedad del novio de la hija y había sido utilizada por José Carlos en una montería el día anterior. Además, José Carlos dijo que tenía previsto devolverla al día siguiente a su dueño. A la Guardia Civil no le cuadra que llegaran a la casa y se pusieran a buscar algo con lo que cometer el crimen. Que cogieran la escopeta que estaba en la planta de arriba, luego bajaran hasta la cocina para cargarla, porque la munición se encontraba en un cajón de la cocina e incluso el cartucho que se disparó tenía una huella dactilar de Rosa, y que una vez cargada subieran a la habitación de la víctima. Para descartar completamente la teoría de los sicarios, investigaron las cuentas de la familia para ver si tenían alguna deuda o algún pago pendiente con alguien, pero no encontraron más que una hipoteca para el restaurante, pero tampoco era una cosa tan grave. Es más, no tenían deudas, aparte de la hipoteca, pero eso era con el banco y se iba pagando. Es decir, que no tenían problemas económicos. Y lo del robo aún tenía menos sentido porque nadie coge el dinero que está en la planta baja y luego hace todo el lío que os he contado antes de la escopeta para matar a alguien y luego irse. La familia además tenía un perro que se supone que el supuesto atracador o atracadores encerraron en un aseo que estaba en la planta de abajo, pero antes le cortaron un trozo de fiambre para que no ladrara. La Guardia Civil encontró efectivamente el embutido en la encimera de la cocina, que según aseguraron tanto Rosa como José Carlos no estaba ahí cuando se fueron a la cama. Sin embargo, cuando se produce un hecho violento, los perros normalmente, sobre todo cuando hay ruidos, intentan ladrar y salir de donde están para ayudar a la familia. Y en este caso no había ni siquiera marcas de haber estado raspando la puerta o arañándola para intentar salir. Así que los investigadores cada vez tienen más claro que el crimen lo tuvo que cometer alguien dentro de la casa. Se investigó en este punto incluso un caso de autodesvivimiento, pero también se descartó porque era físicamente imposible que Alfonso hubiera podido sujetar el arma contra su costado y apretar el gatillo al mismo tiempo. El informe forense describió que el disparo fue a cañón tocante y que la bala entró por el costado derecho cerca de la axila, por lo que además, en caso de haber podido forzar la postura hasta ese extremo, que esto ya es descartado por la Guardia Civil, era una postura muy extraña para un diestro, porque tendría que haber apretado el gatillo con el dedo izquierdo. Era una postura completamente, con el dedo izquierdo, no, perdón, con la mano izquierda. Es una postura completamente antinatural para un diestro. Y ya para rematarlo y descartar el autodesvivimiento, es que no se encontró ninguna nota, y aunque esto es posible, es extraño. Y el colmo ya es que una vez que se hubiera disparado, se hubiera levantado para dejar la escopeta a cierta distancia de la cama, vamos, que el autodesvivimiento tampoco se contemplaba. Y si todas las teorías del sicario y el autodesvivimiento no se contemplaban, a esto se suma el hecho de que la puerta de la vivienda no estaba forzada. Por lo tanto, estaba clarísimo que el hecho se había cometido por alguien que se encontraba dentro de la vivienda a las 3 de la mañana. Para descartar posibles sospechosos, se investigó si alguien del entorno cercano a la familia pudiera tener alguna llave con la que entrara a la vivienda sin forzar la puerta, pero este punto también se descartó. Así que, con todos estos datos, la Guardia Civil intenta contrastar las declaraciones que han hecho tanto Rosa como José Carlos. En un primer momento, Rosa dijo que no pudo ver al asesino porque le deslumbró el fogonazo del disparo. Pero esta declaración es contradictoria porque dice que le despertó el ruido, con lo cual el fogonazo ya se había producido cuando ella se despertó. Es cierto que el fogonazo va después del disparo, pero no hay tiempo suficiente como para despertarse, abrir los ojos, centrar la mirada y ver el fogonazo. Es imposible. Así que la Guardia Civil ya sabe que Rosa está mintiendo. Así que cogen la ropa de Rosa para analizarla, la ropa que llevaba puesta en el momento del disparo, y se dan cuenta de que no hay restos de pólvora que deberían haber estado si ella hubiera estado tumbada junto a Alfonso. Pero no hay rastros de la pólvora tal y cual debería parecer. Es en este punto cuando Rosa decide cambiar su declaración y decir que tenía problemas de circulación, que tenía varices y que tenía que dormir sobre algo duro, y entonces ponía una colchoneta en el suelo a un lado de la cama, que justo era el lado desde el cual se supone que habían disparado a Alfonso.
Cuando se le pregunta a la doctora lo niega completamente. Y para más Inri, la asistenta de la vivienda, que acudía todos los días, dijo que en la vida había visto la mencionada colchoneta. Así que, entre que la persona que disparó, si quería haberle puesto el cañón en el costado a Alfonso, tendría que haber pasado por encima del cuerpo de Rosa, que la doctora decía que no le había dicho eso de la colchoneta y que la asistenta no la había visto nunca, la historia de Rosa empezaba a hacer aguas por todas partes. Y por lo que respecta a José Carlos, la historia era completamente diferente, porque José Carlos, que no debería haber tenido rastros de pólvora, sí los tenía. Él dijo que los tenía porque el día anterior había estado en una montería, como ya os dije antes, por eso le pidió la escopeta a su cuñado, y que solía ponerse el pijama debajo de la ropa de caza. Pero se analizaron unas imágenes que se tomaron en la montería y no había ni rastro del pijama que se supone que José Carlos llevaba puesto. Así que José Carlos también estaba mintiendo. Entonces José Carlos cambia también su declaración y dice que igual se llenó de pólvora al tocar a su padre para intentar taponarle la herida mientras llegaba la ambulancia. Pero los peritos descartaron esta posibilidad rápidamente porque ni José Carlos ni Rosa se mancharon de sangre al intentar asistir a Alfonso, cosa bastante extraña. Para intentar corroborar todos estos datos e indicios que la Guardia Civil tiene, estuvieron investigando durante casi 5 meses, reunieron 126 pruebas durante las 16 horas que estuvieron en el interior de la vivienda y un total de 25 departamentos de la Guardia Civil de los servicios de criminología analizaron los datos. Entre los datos que se analizaron se incluyen huellas dactilares, pruebas de ADN, de balística, de pólvora en tejidos, en manos y sobre todo una novedosa prueba que consistía en la reconstrucción por infografía forense de los hechos. Esto es algo que ahora nos parece muy normal, pero pensemos que estamos en el año 2011. Era tan novedosa que este tipo de prueba no se había hecho nunca en ningún caso en Extremadura. Y el caso es que cuando se hizo esta reconstrucción por infografía forense, se dieron cuenta que las versiones de Rosa y José Carlos no coincidían, que era imposible que hubiera ocurrido las cosas tal y como ellos contaban. Era absolutamente imposible. Así que entre que la Guardia Civil encontró los restos de pólvora donde deberían estar y no donde lo encontraron, es decir, no encontraron en Rosa pero sí encontraron en José Carlos, que había huellas dactilares en el cartucho que se disparó, lo de que no se había forzado la puerta y otra serie de cosas, pasados más de 4 meses, casi 5, como os digo, la Guardia Civil detiene a Rosa y a José Carlos. Los acusados entran inmediatamente en prisión en el verano del año 2011. Un año después, en verano de 2012, salen bajo una fianza de 45.000 euros. Los acusados permanecen en libertad durante 2 años, cuando comienza a celebrarse el juicio en la Audiencia Provincial de Cáceres. Durante las vistas se reproduce cómo los acusados prepararon supuestamente la escena para que pareciera un robo y cómo se colocan los cajones para sacarlos como si hubieran sido revueltos. Cómo los testimonios de la madre y el hijo son contradictorios en algunos puntos o directamente falsos en otros, y se presentaron todas las pruebas que os he comentado anteriormente de criminalística. Con todos estos datos, en septiembre de 2014, ambos son condenados por un jurado popular como responsables de un delito de asesinato y condenados a 17 años y medio de prisión cada uno. Pero aquí no termina la historia. Posteriormente, la sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y hasta ese momento los acusados habían mantenido siempre la misma historia. Pero esta historia vuelve a dar un giro cuando ambos dicen que van a recurrir la sentencia a la Audiencia Provincial, cosa que efectivamente hacen. Entonces el juez decide no ordenar su ingreso en prisión hasta que salga la nueva sentencia definitiva. Cuando esta sentencia es firme, José Carlos decide darse a la fuga y hay que preparar, por supuesto, una operación para encontrarle. Se hizo un seguimiento a su círculo más cercano, amigos, familiares, a su hermana Ana, porque su madre Rosa ya había ingresado en prisión, y no se tardó mucho en detenerlo cuando volvía de un viaje desde el norte de España.
por la ruta de La Plata a la altura de Béjar, en Salamanca, en un control de narcóticos en unos autobuses, encontraron una bolsa con unas hojitas en una mochila y cuando se identificó al propietario resultó ser José Carlos. José Carlos, que no debe ser muy listo, porque a nadie en su sano juicio se le ocurre estar prófugo de la justicia, meterse en un autobús y llevar eso, o sea, sabiendo que te están buscando, bueno. Al meter sus datos en el sistema, claro, la Guardia Civil vio que se trataba de una persona que estaba en busca de captura y lo volvieron a ingresar en prisión. Llevaba consigo, además de las hojitas, 7.600 euros. Según decía él, estaba volviendo a Cáceres para entregarse. No se lo cree ni él. Sin embargo, ambos acusados no se están quietos y quieren volver a recurrir nuevamente la sentencia. Es entonces cuando las versiones cambian. Hasta ahora, tanto madre como hijo habían declarado siempre lo mismo. Pero en esta segunda versión, resulta que José Carlos aseguraba que su madre le entregó a la Guardia Civil un pijama distinto al que llevaba puesto y que fue ella la que disparó y que lo hizo por despecho y rencor porque su padre llevaba una vida paralela con otras mujeres. Él aseguraba que era completamente inocente y que su vida estaba destrozada después de lo que había pasado. A pesar de ello, el juez no se cree ni una palabra y ratifica la condena de 17 años y medio de prisión para los dos, por lo que deciden presentar un nuevo recurso al Supremo, que es en el momento en el que cambia todo, porque fue precisamente el Tribunal Supremo el que exculpó a Rosa de cualquier tipo de delito y de haber intervenido en el crimen, siendo únicamente condenado el hijo por el delito de asesinato. Decía el Supremo que no había pruebas que condenen a una madre por defender a su hijo y que no, por encubrirle, y que no había pruebas suficientes como para demostrar que ella hubiera tenido algo que ver en el disparo. A pesar de que las huellas de Rosa están en el cartucho que se disparó, pero bueno. José Carlos, que estaba ingresado en el centro penitenciario de Cáceres, estaba cumpliendo condena y, por supuesto, no salió. El jurado en ningún momento halló el móvil del crimen. Y, por supuesto, José Carlos, que nunca ha confesado, tampoco explicó los posibles motivos que podía haber detrás del disparo. Antonio Triguero, el hermano de la víctima y tío del asesino, cree que la causa fue el deterioro del matrimonio por las supuestas aventuras de su hermano, pero que detrás, por supuesto, hay un trasfondo económico. Por lo visto, meses antes de ser asesinado, Alfonso Triguero había contratado un seguro de vida. Si él moría, su mujer y sus hijos recibirían 30.000 euros. A mí no me parece una cantidad suficiente como para matar a nadie, pero bueno, desconozco las circunstancias personales. Además, la Guardia Civil descubrió que la esposa había pedido meses antes del crimen un préstamo de 60.000 euros a espaldas de su marido. Se los pidió además a un amigo de Alfonso. A este amigo le pidió discreción y le aseguró que se trataba de un asunto de vida o muerte. Y después del crimen, la mujer y sus hijos vendieron 2 de los negocios que funcionaban bien, el supermercado y el restaurante, para hacerse con efectivo. Las razones que da la familia del empresario, es decir, el hermano de Alfonso, a mí me parecen tremendas, porque por lo visto Alfonso era bastante generoso con sus hijos e incluso a José Carlos le había hecho un préstamo para que montara su propio negocio, una empresa de maquinaria destinada a trabajar en las obras del AVE. Pero bueno, no sé, ya digo que no se conocen, ni han quedado aclaradas nunca las motivaciones del crimen. El caso es que, bueno, Rosa quedó libre al muy poco tiempo con este recurso que se hizo al Tribunal Supremo. Y José Carlos también está libre. Primero obtuvo el 3er grado y luego quedó en libertad. Hace ya bastante tiempo que quedó libre, es decir, no cumplió los 17 años y medio. Y por si todo esto fuera poco, para resarcir el tiempo que estuvo privada de libertad, Rosa pidió primero una indemnización al Tribunal Supremo de 90.000 euros al considerarse víctima de un error judicial. El Supremo ni siquiera admitió trámite el recurso, pero la condenó a pagar las costas del procedimiento, cosa de la que me alegro.
pero ella no se quedó quieta y solicitó al Ministerio de Justicia una indemnización de 60.000 euros por los casi 3 años que pasó en prisión por el crimen, del que luego resultó absuelta. Al no conseguirlo, dice que va a agotar todas las vías hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque según su propio abogado, privarle de libertad fue una medida disparatada. No sé a vosotros qué os parecerá, pero a mí me parece tan culpable como el hijo. Pero bueno, son cosas mías. Yo no estuve en el juicio, no lo he visto, pero a la luz de las pruebas, a mí me parece tan culpable como el hijo. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Un caso cortito, esta vez sí, esta vez me ha salido un caso corto, que a mí me resulta muy interesante porque aún quedan muchas dudas por resolver. ¿Por qué acabaron con la vida de este hombre? Si realmente, aparte de las aventuras extramatrimoniales que por lo visto tenía y a la que ninguno de los hijos dio importancia y dijo que esto, ni Rosa tampoco, ni la propia mujer tampoco le dio importancia, dijo que eso eran tonterías, que no eran verdad, que todo en el matrimonio funcionaba fenomenal. Y las causas económicas tampoco termino de verlas, porque realmente no había deudas, no tenían problemas, tenían negocios de éxito. No sé, no termino de ver realmente por qué se produjo el crimen. Además, también comentan que Alfonso tenía un carácter bastante afable, que era un hombre bastante divertido. Por lo menos es lo que comentan de puertas para afuera. Luego lo mismo, la vida dentro de la casa era un infierno. Pero nadie ha dicho nada de esto. Incluso la hija de la pareja, que no ha tenido nada que ver con el crimen, puesto que se encontraba a más de 100 kilómetros de donde sucedieron los hechos, nunca ha dicho nada malo de su padre y siempre ha defendido las teorías de su hermano y de su madre. Pero bueno, la duda ahí queda. Y mucha gente en el pueblo sigue pensando que esto fue obra de unos profesionales, pero tampoco había motivos para lo de los profesionales. Bueno, el caso es que realmente la motivación para cometer este crimen nunca se ha resuelto. Y bueno, ahora sí que sí. Hasta aquí el caso de hoy, que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadme un like, comentad todo lo que os parezca interesante. Y ya sabéis, subo vídeo todos los viernes, así que me despido hasta la semana que viene. Muchas gracias por verme.